Hola, ¿qué tal? Qué privilegio es verles por este lado. No quiero hacerles esperar más. Habíamos dicho que íbamos a sacar una tercera temporada sobre la estructura del ser humano, cómo funcionamos y a partir de ello qué podemos hacer. Pero vamos a tratar de cada viernes sacar un espacio para que usted pueda conocerse, para que usted pueda entender qué está pasando con nuestra salud como seres humanos y qué podríamos hacer nosotros desde nuestra parte como personas, así no seamos profesionales en el área de la salud o en el área de la psiquiatría o la psicología, para poder tener una mejor salud, una mejor vida o lo que llamamos un bienestar. Mi nombre es David Siniestrosa y para mí es un gusto, como licenciado en química y biología y especialista en otras áreas del ser humano, poder entender lo que pasa con nosotros y hoy poder compartirlo. Así que gracias a Dios vamos a sacar el espacio. ¿Sabes por qué? Porque todo médico debe ser un maestro. La persona que estudia la salud o que se dedica a estudiar el ser humano debe ser maestro, porque cuando tú estudias el ser humano, pues yo creo que tienes un compromiso social, un compromiso que nos hace que de una u otra forma le hagamos entender a las personas lo que están desconociendo y lo que ha llevado a que su vida totalmente se ha perdido. Mira algo, si hay algo que no podemos negar es que tanto la Biblia como la salud no pueden estar desligadas. Si nosotros desligamos la Biblia y la salud, entonces es como si estuviésemos caminando con un solo pie o con una sola pierna. Y eso hace que podamos cojear. Hoy vamos a entender por qué es importante que no desliguemos la Biblia y la salud. ¿En qué puntos se unen? Vamos a ver hasta dónde podemos abarcar hoy. La idea es no ser tan tediosos, no ser tan extensos en el programa que vamos a tener cada viernes, pero que tú y yo podamos comprender y, mucho más importante, poner en práctica estas enseñanzas. Así que, mira esto. Cuando una persona va al médico, ¿qué es lo que quiere saber? Cuando tú vas al médico, que te sientes enfermo o enferma, ¿qué es lo que tú quisieras saber? Yo no creo que tú vas al médico para que el médico te diga a ti un diagnóstico o para que te hagan simplemente análisis, ¿ves? ¿Sabes por qué? Porque cuando una persona va al médico simplemente para que le hagan un diagnóstico, si falla el diagnóstico, falla el tratamiento. Tal vez usted quiera que le den un tratamiento, que le den una pastilla, que le digan qué hacer. Pero si el médico falla en determinar qué tú tienes, entonces también fallará en lo que te va a mandar. Y por lo tanto, tú vas a regresar días después, semanas después, meses después, con el mismo problema. Y él lo que va a hacer es que te va a duplicar la dosis o te va a mandar más pastillas para que tú te mejores. Y de acuerdo a eso, si no funciona, entonces te hacen análisis. Pues déjame decirte algo. El simple hecho que te hagan un análisis no determina que realmente tú vas a saber la causa del por qué estás sufriendo o tienes una afección en tu cuerpo. Por eso, en últimas, lo que una persona quiere saber es la causa. ¿Qué le ha causado o qué le ha producido tal malestar o tal enfermedad? Y es lo que a veces no se observa, ¿ves? Entonces la pregunta es, ¿qué necesitamos nosotros saber para que cuando vayamos al médico o para que cuando una persona tenga una afección, un problema, esa situación se arregle y no vuelva más por la misma sintomatología o por el mismo problema? ¿Qué es lo que en últimas necesitaría saber el médico, el doctor o la persona que trabaja en la salud para que cuando alguien esté enfermo, esa persona que pierde la salud, vaya donde el médico, él le trate y nunca más vuelva por eso? ¿Qué necesitaríamos saber? Si hay algo que necesitamos saber es al hombre. Nosotros necesitamos conocer al hombre para que podamos entender qué le está pasando al hombre. Yo le pregunto a usted, ¿usted le llevaría su carro, su vehículo a una persona que no sabe de vehículos? Yo creería que no. Es imposible que alguien que no sabe de vehículos, tú le lleves tu vehículo y entonces ahora sí él te lo arregle. No, tú vas donde una persona especialista en el carro, ¿ves? Para que de esa forma el mecánico te pueda saber qué te ha causado, si es realmente que falta gasolina, si fue que la bujía está mal. O sea, es el mecánico el que realmente determinará cuál es la causa. La pregunta que nos hacemos es, ¿cómo podemos descubrir cómo funciona el ser humano? Es decir,
¿Cómo saber la forma correcta cómo funciona el ser humano? Esa es la pregunta que tenemos que respondernos. La respuesta no puede ser algo que todos pensemos, porque déjame decirte algo. Yo estudié biología y química, yo estudié el cuerpo, yo estudié cómo se compone, los elementos, toda esa parte. Y cada teoría tiene una posición, es decir, cada persona tiene una postura. Por lo tanto, pareciera que hay muchas verdades en cuanto a lo que debemos y no debemos hacer para tener una buena salud. Pero si hay algo que es 100% seguro y que no falla, es que lo que nosotros tenemos que hacer, la única forma de saber cómo funciona el ser humano es conocer la ley que rige el funcionamiento de la vida. Si conocemos la ley que rige la vida, entonces no tendremos fallas, no habrán errores, no habrán entonces diversas opiniones y de esa forma entonces podremos enfocarnos en lo que realmente, en qué parte de la ley yo estoy fallando para de esa forma poder arreglarlo. Por lo tanto, a la pregunta, ¿qué hay que hacer para conocer al hombre? La respuesta es una, hay que conocer las leyes que rigen la vida o la formación del hombre. Si conocemos las leyes que rigen la vida, entonces podríamos saber al hombre qué le hace falta y qué ha violado en la vida o en las leyes de la vida para perder su salud. Y en esa parte nos vamos a concentrar. ¿Cuáles son esas leyes? ¿Qué pasa cuando uno viola las leyes de la vida? ¿Qué enfermedades o qué causas podrían incurrir a que perdamos la salud? Aquí en Respira te lo vamos a decir. Así que toma asiento, ubícate porque vamos a iniciar. Y yo creo que tú entiendas lo siguiente. Preguntémonos, ¿cuántos científicos estudian la ley? ¿Saben por qué es importante y por qué hago la pregunta? Yo sé que los médicos estudian bioquímica, estudian biología, pero ¿cuántos de ellos estudian las leyes de la naturaleza? Hay dos cosas que nunca cambian en la naturaleza y que son parte de las leyes de la vida. Número uno, si hay algo que tenemos que tener en cuenta en la naturaleza y que nos ayuda a entender qué pasa con nosotros, por qué nos enfermamos, es si observásemos más la naturaleza. El médico debiese entender cuáles son las leyes de la naturaleza para poder entender qué está pasando con la persona. Si un médico no sabe qué pasa en la naturaleza, cuáles son las leyes que rigen a las plantas, a los seres vivos, difícilmente podría saber qué parte está afectando a la persona. Y aquí lo vamos a entender. ¿Qué cosa nunca cambia en la naturaleza? Número uno, debemos entender que todo en la naturaleza tiene un principio y tiene un final. No hay una cosa en la naturaleza que no tenga un principio y que aquello que no haya iniciado tenga un final. En la naturaleza, número uno, todo aquello, escucha esto, todo aquello que tiene un principio tiene un final. Y si hay algo que nunca cambia, escucha esto, que nunca cambia, es su estructura. La pregunta es, ¿quién creó al hombre? ¿Podrías tú definirlo? Dependiendo de la definición o el concepto que tú tengas, asimismo podrías entender que la estructura nunca cambia. La forma como Dios diseñó al ser humano nunca va a cambiar. Es decir, ¿cómo así, profesor Davison? Tú nunca vas a ver que, por ejemplo, el oído haga la función o lo que hace el oído lo haga la boca. No va a pasar que una persona diga, oye, ahora ya quité mi oído y lo puse en el ojo porque como perdí un ojo, ahora quité un oído y entonces el oído que yo tengo acá me lo quité, lo puse en el ojo y ahora puedo ver con mi oído. Tú nunca vas a ver que eso ocurra. Porque si hay algo que nunca cambia tampoco en la naturaleza, es la ley que gobierna cada función o estructura. Repito, dos cosas nunca cambian. Número uno, la estructura o lo que conocemos como el órgano, ¿vale? Y número dos, la ley que gobierna cada órgano. Y por lo tanto, si no cambia eso, tampoco cambian las funciones. Es decir, el oído siempre va a escuchar, el ojo siempre va a ver. Tú no puedes oír por los ojos. Tú no puedes comer por los oídos. Ay, ya me quité porque como que ahora ya no siento mucho gusto, voy a comer por acá para ver si entonces no. Nunca cambia eso. Por eso, si tenemos en cuenta esos dos principios, podemos entender qué está pasando con el ser humano. Así que, escucha esto. Nosotros
tenemos que conocer bien claramente que si esas cosas nunca cambian en la naturaleza, tratar de cambiarlo o alterarlo puede ser contraproducente. Por eso muchas cirugías estéticas fracasan, porque tratan de cambiar la estructura y por ende la función. Y al hacerlo, el organismo se resiste y puede tener unos factores contraproducentes que hagan que tú mueras o te enfermes después de tratar de cambiar tu estructura y la función por la cual tú has sido diseñado. Personas que tratan de quitarse órganos, personas que tratan de reemplazar órganos, están alterando la ley de la vida. Y por lo tanto, al violar la ley de la vida, eso hará que su vida se altere, enfermándose o inclusive muriéndose. La estructura nunca cambia. Y cuando tú entiendes eso, entonces tú vas a tener una vida más clara, más práctica. Ahora, mira esto. Yo dije que tampoco cambiaba una ley. Hay una ley que gobierna todo lo que existe. ¿Saben? No es suficiente la Biblia sola. No es suficiente la salud o la ciencia sola. No es suficiente. Es decir, no es suficiente que tú conozcas solamente la Biblia. Si tú solamente conoces la Biblia, créeme, eso no es suficiente para que tú tengas buena salud. Si tú solamente conoces la ley que rige todo lo que existe, tampoco es suficiente. Por eso el médico debiese conocer tanto la ley como la Biblia. Ahora, yo les hago una pregunta a ustedes para que tengamos claro. ¿Por qué los cristianos se enferman? ¿Qué es lo que le hace falta conocer a los cristianos? ¿La Biblia o la ley? ¿Saben? A los cristianos les hace falta conocer ambas, porque parece que muchos han dejado de leer la Biblia y tampoco conocen la ley. Y por lo tanto, ustedes van a ver que los cristianos tienen y padecen de la misma enfermedad que aquellos que no lo son, porque no tienen conocimiento de cuál es la ley que rige el ser humano y mucho menos qué dice la Biblia. O simplemente creen en lo que alguien dice de un púlpito, dicen amén, sin tratar de saber estudiar si realmente lo que dice esa persona está acorde con la ley. Por eso aquí en Respira te vamos a explicar cuál es esa ley y cómo debiésemos de leer la Biblia para que de esa forma tengamos vida y la tengamos en abundancia, tengamos bienestar. Así que vamos a avanzar un poquito, vamos a avanzar. Y mira esto muy interesante. La pregunta que me hacen es, profesor Davison, ¿cuál es esa ley que lo gobierna todo y que tenemos que conocer y que es básica y que de hecho las demás leyes se desprenden de ella? ¿Cuál es esa ley? Una ley que inclusive se ve en la misma Biblia. La Biblia cumple con los requisitos de esa ley. Por eso es importante conocerla. Y ahora vamos a ver mucho más adelante, no hoy, la verdad, pero más adelante lo vamos a ver, cuál es ese principio. Y hay algo que tenemos que entender es, si solamente conocemos la Biblia, vamos a fracasar. Si solamente conocemos la ley, vamos a fracasar. Necesitamos conocer ambas cosas, la Biblia y la ley. Y la luz del conocimiento y el entendimiento del ser humano estará en tus manos. Y eso es lo que aquí te vamos a dar. Así que la pregunta es, ¿qué nos falta a los cristianos? ¿Conocer la Biblia o conocer la ley? Ya les dije, necesitamos conocer ambas. ¿Sabes por qué? Pregunto, ¿tú necesitas tener fe para conocer la ley? La respuesta es, no necesitas fe para conocer la ley. Me explico. ¿Tú necesitas fe para saber, por ejemplo, que el agua moja? ¿Tú necesitas fe para saber que cuando una persona deja de consumir ciertos nutrientes se va a enfermar? ¿Tú necesitas fe para saber que si haces ciertas cosas y te alimentas bien, así tú no ores, vas a estar saludable, físicamente hablando? ¿Ves? ¿Sabes? La ley no necesita que agreguemos fe en ella, porque es algo que se observa, que se puede probar. Lo que no se puede comprobar es lo que se necesita fe. Por ejemplo, necesitamos fe para saber cómo fue creado el hombre, quién creó al hombre. Para esas cosas, para saber quién creó al hombre, sí necesitamos fe, porque no lo podemos comprobar. Y nadie te lo puede comprobar con evidencia, con pruebas. Necesitamos fe para esas cosas. Por lo tanto, la ley tiene un punto de partida y es que cuando conocemos la ley
y las leyes que lo rigen, entonces la misma fe, ¿ves?, nos va a dar en cuenta quién realmente creó al ser humano. Es decir, cuando tú miras al ser humano y la forma como fue diseñado, todo lo que hace, entonces la misma ley te dirá que fue Dios quien creó al ser humano y no otra cosa. Por lo tanto, número 1, necesitamos tener la ley para que nuestra fe sea cierta, sea correcta. Cuando no conocemos la ley que rige la vida, entonces tú y yo tenemos fe en cosas absurdas que nos hacen cometer errores y tendremos fallas. Por eso, número 1, hay una ley que es básica. Sobre esa ley que es básica siguen las demás leyes, que son las leyes secundarias. Por ejemplo, ley de la gravedad. Yo pregunto, ¿se necesita fe para saber que todo lo que uno tire al cielo cae? Eso no necesitamos fe, porque se puede comprobar. Las leyes de, por ejemplo, el ciclo del agua, la ley de la gravedad, la ley de los gases, ¿ves? Que cuando aumenta la presión, entonces vemos que disminuye el volumen. Necesitas, por ejemplo, tu fe para saber que cuando tú le pones presión a una bomba, automáticamente cuando tú aumentas la presión, ¿qué pasa con la bomba? Que es el volumen, disminuye. Y son la ley de los gases. No necesitamos fe para eso. Sin embargo, las leyes secundarias tienen algo que no tiene la ley básica, y es la ley de la dependencia. Es decir, todas esas leyes secundarias dependen de las circunstancias. Por lo tanto, ¿qué significa eso? Que la gravedad va a variar, va a cambiar dependiendo del lugar, dependiendo de las condiciones. Lo mismo ocurre con los gases. Cuando el volumen y la presión varían inversamente proporcional dependiendo la temperatura que esté sometido el gas. Es decir, la termodinámica, todas las leyes secundarias dependen de algo que se llama circunstancias, pero la ley básica, la que hemos violado y la que estamos violando, no depende de las circunstancias. Y esa ley es la que vamos a iniciar a estudiar nuestro próximo capítulo. ¿Cuál es esa ley que es básica, que gobierna todo ser vivo y que al violarla nos enfermamos? No te lo pierdas. Aquí en Respira te lo vamos a explicar nuestra próxima clase, nuestro próximo episodio. Si no te has suscrito, hazlo, porque te va a llegar la notificación y de esa forma tú vas a entender que la estructura nunca cambia. Esa ley gobierna todo y al violarla fallamos, que no es suficiente tener el conocimiento de la Biblia solamente. Tampoco es suficiente tener el conocimiento de esa ley. Hay que tener ambas. Y cuando tenemos esas dos leyes, entonces vamos a entender qué es la vida, qué somos nosotros y cómo tener bienestar. Gracias por estar en este episodio. Es una introducción solamente. Y queremos que tú te enfoques en lo más importante, en conocer la Biblia y la ley. ¿Cómo hacerlo? No te lo pierdas. Nuestro próximo episodio te lo vamos a describir. Bendiciones.